Bueno, y están pasando cosas no solo en Chile, sino que también en el mundo. Y por supuesto, tenemos invitado a alguien que es un amigo de la casa, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Está con nosotros Fernando Wilson. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Llegó la Hora. Buenas tardes, gracias por la invitación. Fernando, este domingo hay un hecho bastante histórico, los cual todos quienes un poco miramos el escenario político internacional y nacional también estamos muy pendientes, que son las elecciones en Venezuela. Efectivamente. Es algo que, bueno, trae distintos puntos de vista porque al entender la situación de Venezuela, esta dictadura que ha estado durante tantos años, está la incertidumbre acerca de cómo va a ser este proceso, las encuestas dicen una cosa, otra. ¿Por qué no nos pones un poquito en contexto para que los auditores entiendan cuál es el escenario político que se vive hoy en Venezuela a puertas de esta elección? A ver, el régimen chavista, ahora liderado por Nicolás Maduro, tiene una táctica que viene usando desde la década de los 90, que es mostrar disposición a la negociación o a ablandarse, sobre todo con validadores internacionales, durante el periodo intermedio de sus gobiernos. En este caso en particular lo hizo en el pasado con el presidente Rodríguez Zapatero de España y una serie de otros liderazgos. En este caso en particular se reunió con la Unión Europea y con delegados norteamericanos para canalizar unas nuevas elecciones presidenciales donde se suponía que la oposición no iba a tener restricciones, limitaciones de candidatura, iba a haber una misión de la Unión Europea revisándola, etc. Maduro firmó todo con tal de conseguir que le levantaran sanciones, hasta que, bueno, comenzó a violar los acuerdos. Recordarás que se le impidió a María Corina Machado sí, poder presentarse como candidata pese a obtener el 90% de los votos de la oposición. Luego se comenzó a tumbar prácticamente a todos los candidatos de oposición. Se le prohibió a la Unión Europea poder enviar una misión de delegados a observar la elección. Se generó un escenario muy complejo y donde, para la sorpresa del chavismo, un antiguo diplomático, digamos, una figura de relativamente bajo perfil, Edmundo González, no solamente se presentó y por un error de los chavistas, digamos, pudo inscribir su candidatura, sino que aceptó ser apadrinado por María Corina Machado, que de alguna manera lo ha presentado como su, digamos, defendido, su protegido. Eso genera para Maduro una situación que es catastrófica, porque las encuestas de todos los colores, olores y sabores, digamos, muestran que de alguna manera Edmundo González tiene una superioridad de intención de voto de 3-1. Por lo tanto, eso le plantea a Maduro un problema extremadamente grave. Si es que falsifica los resultados de la elección, como ya lo ha hecho con anterioridad, con una táctica clásica, que es que a finales de la tarde hay un apagón. Recordemos que ellos tienen voto electrónico y esta es una de las razones por las que yo defiendo abrazo partido el voto analógico en Chile. Hubo un apagón, se cortaron todos los sistemas, Maduro iba perdiendo por 2 millones de votos, se recupera, retorna la electricidad 40 minutos después y Maduro va ganando por 2 millones de votos. En el intertanto han aparecido incluso la empresa británica que proveía el sostén tecnológico al sistema electoral venezolano, renunció diciendo que no podían dar fe de los resultados, que habían millones de votos que habían aparecido sin ninguna detección. No cabe duda, al menos siguiendo lo que han sido el procedimiento los últimos 25 años, de que Maduro pretendía hacer lo mismo y quizás pretenda hacerlo todavía. Sin embargo, el nivel de presión, el nivel de tosquedad y de, a estas alturas del partido, lo rudimentario del mecanismo del sistema, ha llevado de que muchos líderes políticos de la región le hayan planteado explícitamente que no van a tolerar una falsificación. La más fuerte de estas han sido las declaraciones de Lula, Luis Ignacio da Silva, que a finales de la semana pasada dijo que él había hablado 2 veces con Maduro y que si se perdía había que irse. Si se gana se queda, si pierde se va.
Ante eso, Maduro hoy día lo mandó a tomarse agüita con manzanilla. Pero esto le representa un problema tremendo porque está en un esquema doble de si gana, nadie le va a creer que ganó. Y si pierde, bueno, se le van a dejar caer encima prácticamente todas las sanciones del mundo y no va a haber nadie que lo apoye. Ahora, en un escenario así, la única alternativa que él tiene es negociar para renunciar, irse. Si pierde, que se le dé asilo en alguna parte, quizás incluso se le permita llevarse las cantidades masivas de recursos de dinero que él y su corte han logrado conseguir a través de la corrupción. Pero incluso si eso ocurre, hay un problema tremendo, y es que las Fuerzas Armadas venezolanas, el cártel de los Soles, que es el distintivo de grado que tienen los oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas venezolanas, está a estas alturas totalmente combinado con el Ejército de Liberación Nacional colombiano en el negocio de la droga. Refinación, tráfico, etcétera. No olvidemos que hay 2 sobrinos de Nicolás Maduro que están presos, condenados ya en Estados Unidos por tráfico de droga. Los pillaron encima varios cientos de kilos de cocaína. Con un problema así, el principal riesgo que tenemos es que gane quien gane, se puede producir una fuerte anomia donde, por decirlo de alguna forma, Maduro no termine de perder, la oposición no termine de ganar, se genera un escenario líquido donde puede ocurrir cualquier brutalidad. Y como en el chavismo hay muchos cabezas calientes, Diosdado Cabello, de ahí para abajo, digamos, están los famosos colectivos del chavismo, digamos, la Guardia Nacional chavista, las mismas Fuerzas Armadas. Se genera un problema tremendo de que algún cabeza caliente, salir a las calles a disparar. Ahora, para terminar de redondear el desastre, tú tienes además el problema de que incluso si es que ganara Edmundo González, todo el Estado venezolano está controlado por el chavismo. Claro. Lo cual va a significar una transición y una convivencia francamente complicada. Por lo tanto, me atrevería a decir, con esto no quiero pinchar ningún globo, pero incluso si gana la oposición el día domingo, este es el inicio de un proceso de una transición que va a convertir la transición chilena en un proceso de lujo, digamos, debido al nivel de combinación criminal que el proceso venezolano tiene. Mal que mal se ha llamado al gobierno chavista como una cleptocracia, digamos, en el sentido de un gobierno que depende del crimen organizado para poder subsistir. Perdón por extenderme tanto, pero es que de alguna forma es un fenómeno mucho más complicado que de alguna manera ganar o perder, digamos, en ese sentido. Efectivamente, hay que entenderlo desde muchas perspectivas. Oye, una de las cosas que, bueno, hablaste de las declaraciones de Lula, pero todo esto también nació a raíz de una declaración del presidente Maduro en el que dijo que aseguró que de perder las elecciones habría un baño de sangre. Exacto. Claro, y a raíz de esto, Lula dijo que se asustó y ahí un poquito le dijo, vayas a tomar una agüita manzanilla, así, mira, esto parece juego cabros chicos, pero para que entienda un poco la gente. Es una amenaza. Pero ¿cómo interpretas tú esa amenaza de que acá en Venezuela va a haber un baño de sangre? Porque finalmente uno puede abrir a muchos tipos de interpretaciones, sobre todo alguien que tiene el poder militar, que independiente gane o pierda, puede actuar como quiera si es que no asume el resultado final. Es que, a ver, si eso fuera así, si Maduro tuviera el control total, esta situación sería infinitamente más simple. El problema es que Maduro controla partes del sistema chavista, pero no el sistema completo. El que controla las Fuerzas Armadas es el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Vladimir Padrino, quien, si bien es cierto, retiene supuestamente su subordinado de Maduro. La verdad es que tiene un poder propio simplemente por controlar a las Fuerzas Armadas y particularmente al Ejército. El mismo Diosdado Cabello controla los sectores más radicales del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Maduro controla a otro sector que tradicionalmente era más cercano a los cubanos, digamos. Es decir, hay un mapa de poder no demasiado claro en el sistema venezolano, dentro del cual
Maduro no va a tener el control total durante el día domingo en la tarde. Va a tener que llamar a mucha gente, conversar con mucha gente antes de poder tomar una decisión concreta. Y ese es el peligro. Cuando él dice esta cosa de que va a haber un baño de sangre, estaba tranquilizando a los cabezas calientes que no quieren ni siquiera que se hagan las elecciones. Acuérdate que no había plazo de elecciones. Las elecciones presidenciales venezolanas tuvieron que ser hace más de 18 meses atrás. El mero hecho que Maduro haya aceptado hacer estas elecciones, el 28 de julio, ya es, para los más radicales, una concesión a los guarimberos, es decir, a los que montan barricadas, en este caso, digamos, de la oposición de Corina Machado. Por lo tanto, el problema central, si tú me pides resumirlo en una sola palabra, es anomia. ¿Quién manda Venezuela la noche del próximo domingo? Si tú tomas el teléfono y llamas al gobierno venezolano, ¿quién contesta? Digamos, ¿y quién es el que administra esta cuestión? Claro, interesante. Bueno, estamos conversando con el analista internacional Fernando Wilson. Fernando, te quería preguntar precisamente por la polémica que hubo con Alberto Fernández. Que en el fondo denuncia que el régimen de Maduro le pidió no ir como observador de las elecciones de Venezuela pese a haber estado invitado. ¿Qué pasó ahí? Claro, porque Alberto Fernández, que estaba invitado supuestamente como un convidado de piedra, lamentablemente hay algunos chilenos en esa misma condición, que tenía que ir básicamente a validar lo que hiciera el régimen. Pero Alberto Fernández, que es una persona que ya tiene una carrera larga, y que más allá del triste papel que cumplió como presidente en su difícil relación con Cristina Fernández en Argentina, la verdad es que no está para este tipo de cosas, y él mismo dio declaraciones que él no iba a validar o a certificar cualquier cosa, y que si Maduro perdía tenía que aceptarlo. Bueno, inmediatamente después de eso se le retira la invitación. Bueno, el mensaje no puede ser más explícito, digamos. Claro. Oye, en el fondo, tremendo ahí, porque la señal que manda el gobierno venezolano es: ya, te invito, mientras tú estés del lado como observador del régimen, pero si no, no. Oye, enorme. ¿Y cómo ves? Hablemos un poquito de las encuestas. Las encuestas están dando un poco como perdedor al régimen actual, y eso claramente es lo que ha ido levantando las alarmas y haciendo que los distintos países digan Venezuela tiene que aceptarlo, ¿no? Pero ¿qué tan confiables son estas encuestas? ¿Son bien medibles? Es difícil de repente ver cómo en Venezuela pueden funcionar sistemas de este tipo de evaluación de manera correcta y democrática, por ponerlo en palabras simples. Siendo brutal y sincero, la verdad es que el valor de una encuesta en Venezuela es discutible. El otro extremo también de discutibilidad tú lo tienes en Argentina, donde había prácticamente encuestas al sabor y color, había encuestas buffet, les decían, digamos, que estaban a la disposición de todos los candidatos, que si usted quiere un resultado yo se lo produzco, digamos, no hay mayor problema. En el caso venezolano, como no hay un marco institucional que dé garantías de Estado de Derecho ni de nada, tú comprenderás que no existe una mayor posibilidad de hacer encuestas científicas en el sentido del modelo como que se aplican acá en Chile por empresas certificadas, con metodologías validadas, etcétera. Pero sí existe, en términos gruesos, la capacidad de actuar y de medir un poco la temperatura ambiente. Ahora, la mejor demostración la mejor encuesta, si tú me preguntas, de la temperatura y de la percepción, es que el chavismo está nervioso. Y la misma pregunta que me hacías antes, en el sentido de por qué Maduro sale diciendo esta brutalidad de que va a haber un baño de sangre. Bueno, eso claramente no es confianza en el triunfo. Es, digamos, plantear una suerte de hoyo del caos. Situación que claramente, digamos, refleja un cierto temor frente a un escenario que no tiene bien controlado. Y es que al final del día ya las promesas de Maduro de una prosperidad, ahora estaba diciendo que el año 2025 va a ser el del despegue del modelo chavista. Esto lo ha dicho, al menos que yo lo recuerde, un total de 11 veces. Tú comprenderás que ya no es creíble y todo parece indicar que hay una fatiga estructural del modelo, y que como un buen régimen dictatorial no planificó una transición o un mecanismo, por decirlo de alguna forma, controlada de entrega del poder, que le hubiera permitido haber podido ir gradualmente entregando mientras, digamos, los jerarcas del régimen se salvaban o escapaban o hacían algo.
sino que se llegó a una dinámica de todo o nada, un choque de trenes, digamos, que vamos a ver este viernes, y que, como te digo, genera un problema serio desde la perspectiva de la anomia, digamos, es decir, de quién va a controlar Venezuela el día lunes a la 1 de la mañana. Sí. Oye, un poco pensando en un escenario en que ganara Edmundo González, ya sabemos la situación que tiene Venezuela, ya han salido del país más de 6 millones de personas, que prácticamente el 20% de la población, una crisis económica potente. ¿Cuál crees tú? Además, es que no es una, claro. Además de entender que la estructura del Estado va a tener que ser el primer desafío, en el sentido de que todo el Estado trabaja para el régimen y aquí va a tener que haber un cambio estructural enorme. ¿Cuál crees tú que dentro de esos van a ser los grandes desafíos que se puede encontrar un gobierno democráticamente electo si gana la elección? A ver, son 3. Esencialmente. Primero, el control de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas en este minuto son claramente parte del régimen. Fueron rebautizadas, ya no son las FAB, ya no son las Fuerzas Armadas de Venezuela, son las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela. Todos los regímenes revolucionarios marxistas tienen Fuerzas Armadas vinculadas al proceso revolucionario, no al país. Las Fuerzas Armadas cubanas son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las Fuerzas Armadas nicaragüenses son las Fuerzas Armadas sandinistas, no nicaragüenses. Bueno, en este caso, la necesidad de la transición que permita reformar las Fuerzas Armadas, desarticular el cártel de los soles con todas las dificultades que ello implica, terminar una suerte de bonapartismo de facto que el general Padrino lleva ejerciendo desde hace más de 10 años, es un primer obstáculo. El segundo es obviamente la reconstrucción institucional, dentro de lo cual hay un lugar particular para el Congreso, el Poder Legislativo, es decir, poder volver a echar a andar este sistema. Se va a requerir un paquete legislativo gigantesco durante un periodo importante de tiempo para poder volver a echar a andar el Estado. Y el tercero, que es por lejos el más complicado, es crear una economía. A ver, Mara, el problema no es que Venezuela esté en una crisis económica. Venezuela ya no tiene economía formal en el sentido tradicional del término, no tiene sector primario, secundario y terciario. Tiene escombros que se sostienen básicamente sobre negocios de economía gris o negra. Tráfico de drogas, el ya mencionado cártel de los soles, contrabando de oro ilegal, prestar el timbre de goma de Venezuela es un verdadero paraíso para todo tipo de actividades comerciales ilegales, etcétera. No hay capacidad de producción de nada. La capacidad de producción de PDVSA, la compañía de petróleos venezolana, es de menos de una quinta parte de la que tenía antes del chavismo, con una tecnología totalmente obsoleta. La mayor parte de su planta de trabajo, su planta técnica, escapó ya de Venezuela hace más de una década. Es decir, Venezuela tiene que reinventarse desde el piso hacia arriba en su economía. Hay que partir de nuevo. De cero. Y eso, si bien es cierto, va a haber mucha ayuda de la comunidad en el exilio, y la hay hoy día. Las remesas venezolanas son un elemento fundamental de subsistencia de lo que queda de clase media. La verdad es que eso es una tarea titánica que va a tomar décadas. No va a ser un proceso de enrielar la economía. Es construir una economía de cero. Que puede no ser la petrolera, puede ser, viendo ahora el paso a los combustibles verdes, etcétera. Vaya uno a saber qué es lo que va a hacer. Va a ser un laboratorio de campo para escuelas económicas a mediano plazo. Así es. Bueno, estábamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional. Queríamos agradecerte por dejarnos un poquito más claro el panorama de lo que se enfrenta Venezuela y la verdad es que el mundo entero este domingo en las elecciones. Muchas gracias, Fernando. Por favor, gracias a ustedes y